Trajeron toda su Biblia, ¿verdad? Estaba Beyú la guerra Jabe sin la Biblia. Pues uno van a la guerra y nos llevan el fusil, dice. Bueno, porque hoy vamos a mirar un poco y vamos a entender sobre todo el cómo utilizar, qué es lo que tenemos dentro, ¿verdad? O sea, son... Iván, no pusieron todavía, Iván. ¿Qué pasó? Decirle que corte y que entre nomás ya. Muy bien. Entonces, ahora sí ya estamos entrando en vivo y en directo. Aquí, Ñande Yarañe, vamos a transmitir entonces todo este curso bíblico. Estamos en la colonia guaraní, vamos a hacer esta presentación, ¿verdad? Para que todos sepan también los que nos acompañan desde todo el Paraguay. Lo que hoy queremos hacer es una presentación de la palabra de Dios, de la Biblia, qué es lo que encontramos en la Biblia, cómo tenemos que leerlo, cómo tenemos que comprender sobre todo este instrumento que es demasiado importante para todo cristiano. Así es que vamos a ponernos de pie primero y vamos a comenzar con una oración pidiendo la gracia del Espíritu Santo, la presencia del Señor en nuestra vida y que podamos también abrir nuestra mente y nuestro corazón y entender lo que el Señor nos va diciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tomen asiento. Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación, porque así vamos a poder juntos compartir y conocer la palabra de Dios juntos. Así que lo primero que vamos a hacer luego nuestra primera definición y saber frente a qué cosa nos estamos encontrando. Espero que hayan traído algo para escribir también. Anda Pegueruino, bueno, por lo menos después van a encontrar de nuevo todo grabado a través de Facebook. Así que que la Facebook, y también van a encontrar en YouTube. Ahí vamos a encontrar todo va a quedar grabado para que ustedes después puedan volver a mirar un poco, puedan volver a entender aquello que no se comprendió bien. Entonces vamos a comenzar con la primera palabrita clave para entender de qué se trata nuestro estudio. La palabra es la palabra Biblia. Vamos a comenzar así, ¿verdad? Biblia. Aquí esto nosotros lo tenemos en castellano, decimos, ¿verdad? Pero en realidad esta es una palabra griega, que casi, la grafía también es casi la misma cosa, pese a escribirla griego, Biblia, se dan cuenta que casi igualito, ¿verdad? No tiene gran diferencia la palabra griega que la palabra en castellano como nosotros utilizamos. Pero vamos a definir esto que tenemos en nuestras manos. ¿Qué es la Biblia, verdad? Porque es un libro demasiado interesante, pero tenemos que definir, a ver, qué es lo que encontramos aquí verdaderamente. Porque mucha gente entiende que la Biblia es algo como mágico,
Entonces como que dice, voy a abrir la Biblia y voy a encontrar ahí el destino, lo que, no sé, como una cuestión de profecía que existe para mí. Y como que voy a abrir, algunos, yo no sé, si ustedes hacen así, a ver qué me dice Dios, y abre así. A ver qué me dice Dios. Dios me dice lo siguiente: deja a tu mujer, vete al desierto, cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Batecoba, ¿qué les pareció eso? Buena idea, ¿eh? Y eso dice el libro, por ejemplo, de Oseas. El libro de Oseas dice así. Y si justamente vos abriste y te queda eso, va a donde yo no entendiste nada. Ah, sos curepa. Bueno, pero en castellano dice, pero eso entendiste. O abriste la palabra de Dios, y leíste, y justamente ahí en el capítulo 1 del libro de Oseas dice, deja a tu mujer. ¿Eso entendiste? ¿Viste que no? La palabra de Dios no se puede abrir así nomás como uno quiere, para decir, a ver qué Dios me dice hoy, cómo yo puedo entender hoy lo que Dios me dice. ¿Entiendes? Sino que tenemos que hacer verdaderamente un camino, un camino. Aquí encontramos una hoja de ruta, una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque primero, el contenido, lo que nosotros encontramos en este libro, anoten aquí por favor, el elemento esencial y fundamental que encontramos en la Biblia es que tenemos que definir la Biblia como la historia y segunda palabrita de salvación. Atención a lo que estamos diciendo aquí. Dos palabras claves que hay que poner aquí, lo que tenemos aquí en nuestras manos. Primero, tenemos que centrarnos en la palabra historia. ¿Qué significa la historia? Aquí nosotros encontramos historia. Y también después vamos a entender qué clase de historia encontramos dentro de los libros sagrados. Todos estos elementos son esenciales. Estos son lo básico para comenzar y entender después lo que Dios nos quiere decir a través de las narraciones que encontramos aquí. Entonces, historia. ¿Qué es la historia? Yo le voy a decir con un estilo de trabalenguas, y anoten esto, a ver quién me sabe repetir, que le vamos a dar un regalito. Vamos a poner así, las primeras letras no me voy a poner. La historia son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Me van a repetir, pero repetimos, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. A ver, escriban eso, sucesos, esa es la historia, sucedidos, sucedidos, en la sucesión sucesiva, sucesos sucedidos sucesivamente, sucesivamente, ahí me olvidé uno, sucesivamente, en la sucesión sucesiva de los tiempos. Anoten esto, porque tenemos que entender demasiado bien entonces ante qué libro nos estamos encontrando. La Biblia no es entonces un libro mágico, no es un libro que cayó del cielo, no es un libro que lo encontramos porque alguien trajo, no sé, del cielo o trajo no sé de qué parte, sino que dentro de la Biblia nosotros vamos a encontrar, antes que nada, historia, una historia. Pero cuando hablamos de historia, ¿quiénes son los que hacen historia? ¿Quiénes son los que hacen historia? Nosotros. Nosotros somos quienes hacemos historia. Así que por lo tanto hay que concentrarse bien y hay que entender que la historia que nosotros encontramos
en este libro que le llamamos Biblia son sucesos que sucedieron, por eso sucesivos, sucedidos sucesivamente, quiere decir que uno detrás de otro, ¿entienden? En la sucesión sucesiva de los tiempos. ¿Te animás a decir, a ver, qué es la historia entonces? Suceso sucedido sucesivamente, sucesión sucesiva de los tiempos. Muy bien, entonces eso es lo que dice aquí. A ver, vos te animás. Sucesos sucesivos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, parece que aquí ustedes van a entender más en portugués, ¿verdad? De ya practicamos hoy. A ver, ¿qué tal te sale a vos? Fuerza, fuerza, fuerza. A ver, ¿qué entonces? ¿Historia qué es? Sucesos sucedidos sucesivamente, sucesión sucesiva de los tiempos. Muy bien. Aquí entonces, y a ver, uno de los varones aquí, fuerza, a ver vos, fuerza. ¿Qué es entonces la historia? Suceso sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Muy bien, che. Bueno. Voy a practicar, que él ya está escondiendo su cara para que no le pregunte. Bueno, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque es demasiado importante. ¿Qué es y dónde encontramos la base de la Biblia? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos historia. Pero atención, ahora viene la segunda palabrita. Porque la segunda palabra es justamente la palabra salvación. ¿Cómo vamos a definir salvación? Porque salvación se nos queda un poco así en el aire en cuanto a la definición. No es fácil, no es fácil. ¿Cómo voy a definir esa palabra salvación? ¿Qué es lo que quiere decir salvarse, verdad? Es un poco difícil, se nos queda en una manera abstracta. Por lo tanto, cuando hablamos de una historia, eso es más fácil porque son las cosas que van sucediendo en nuestra vida, que nosotros vamos mirando, que tenemos sentido crítico, es decir, abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que va sucediendo en nuestra vida, y desde lo que va sucediendo, el hombre comienza a analizar, a mirar y a entender qué es lo que está sucediendo en su propia vida o en su propio alrededor. Todo lo que va sucediendo nosotros lo vamos leyendo, ahora entonces decimos que es historia de salvación. ¿Y qué quiere decir salvarse? Salvarse quiere decir felicidad. Salvarse quiere decir realización. Realización. Salvarse quiere decir todo lo que nos realiza a nosotros, todo lo que a nosotros nos integra como personas, todo lo que a nosotros entonces nos hace feliz, todo lo que a nosotros nos hace comprometer con nuestra propia vida. Esta es la verdadera realización, el verdadero compromiso con nuestra vida. Ser felices es lo más importante y eso quiere decir salvación. Dios tiene un plan de salvación, decimos. ¿Y qué quiere decir? Que Dios tiene un plan de salvación para nosotros. Quiere decir que Dios quiere que nosotros nos realicemos, nos plenifiquemos, ser plenos, personas que logran su objetivo, personas que se realizan en la vida, personas que llegan a aquello que está programado, vamos a decir así, dentro de la creación de Dios. Eso es lo que quiere decir entonces la historia de la salvación, como contenido. Por lo tanto, podemos decir y podemos sacar como una conclusión para sintetizar y entender mejor aún lo que estamos diciendo, que esta historia de salvación lo vamos a entender como experiencia
¿De quién? Del hombre, es decir, porque el que hace historia somos nosotros. Experiencia del hombre, pero atención, la Biblia ¿desde dónde se lee? ¿Desde dónde nosotros entendemos la Biblia? Nosotros, como decimos cada vez que terminamos de leer algún parágrafo de la palabra de Dios, ¿qué decimos? Palabra, ¿cómo decimos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es decir, nosotros miramos nuestra propia historia, pero miramos desde Dios. Vamos a mirar una cosa mucho más concreta. Eso me pasó a mí cuando yo era joven, una vez, tenía 24 años, ahora ya, ¿cuántos años ya tengo? Ya pasó bastante eso. Y una vez fuimos hacia Concepción, porque yo soy del norte también, concepcionero. Y entonces yo venía con un grupo de jóvenes y a la noche viajamos, a medianoche, con un grupo de jóvenes. Japita mía, que en el volante, me quedé dormido en el volante. Y yo era el que manejaba. ¿Qué puede pasar cuando uno maneja y duerme? ¿Qué puede pasar? Un accidente, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Chocar, caerte, no sé, todo. Bueno, pero sin embargo, en lugar de chocar o lo que sea, o causar un accidente, entonces el vehículo como que me quedé dormido así, y por la pinta hice hacia la derecha, me desvié, y justamente aquí muy cerca de Butuí, por ahí cerca. ¿Hacia dónde es Butuí? Hacia aquí. Bueno, ahí cerca de Butuí. El vehículo y nos caímos en la barranca, ¿entienden? Pero fue verdaderamente un milagro, porque no Manombay, ¿verdad? Nadie se murió, nadie se accidentó, ni se descompuso el vehículo. ¿Por qué? Y porque en realidad eso es un milagro verdaderamente. O sea, yo ahora miro mi experiencia, lo que me sucedió, experiencia del hombre, experiencia del padre Cabaña. Yo cuando eso todavía no era ni sacerdote, era jovencito, 24 años, estaba estudiando. Y entonces, mi experiencia de un accidente, ahora miro y leo y digo, no nos sucedió nada. ¿Qué digo? Esto es un milagro, ¿verdad? Así decimos, esto es un milagro, no pasó nada. No nos morimos. Imagínate ahí si uno se duerme y así al contrario, y ahí venía un camión o venía un vehículo, venía no sé qué cosa y ¡pah! Nos estrellábamos contra alguien, nos moríamos todos. O si no, si yo ahí mismo me dormía y ahí era un precipicio, o era un arroyo, o era un puente, no sé, ¿qué cosa? Uno puede pensar, ¿verdad? O hay una columna, vos te dormís, ¡pum! Contra una columna, o lo que sea. Cada uno puede imaginar lo que quiere, lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, tuvimos la suerte de que caímos como en una bajada, así, ¿verdad? Y fuimos y ¡pah! Nos quedamos ahí contra un montículo de tierra que era casi como una isla, en medio del agua, de un charco así. Y ahí todos nos despertamos porque todos estaban durmiendo, ¿verdad? Eso habrá sucedido a las 3, las 4 de la madrugada. De las 12 estábamos viajando, cuando llegamos ahí, entonces sucedió eso, el cansancio, el sueño. Bueno, pero esta es una experiencia, ¿verdad? Una experiencia. Ahora, vamos a aplicar a lo que nosotros estamos diciendo, estamos estudiando sobre la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia? En la Biblia nosotros encontramos muchísimas experiencias del hombre, de un pueblo, de una nación, de personas, de reyes, de gobernadores, en fin, de mucha gente, de enfermos, etcétera, que nos cuentan su experiencia, pero ¿desde dónde están mirando esa experiencia? ¿Desde dónde están leyendo? Desde Dios. Y entonces, queridos amigos, si nosotros miramos esta experiencia, como yo les dije aquí, que es una historia, es nuestra historia, que nosotros decimos, esta es una historia que salió muy bien, esta es una historia en donde nadie tuvo que lamentar y llorar, donde nadie tuvo que estar entonces de duelo por ese accidente, entonces todo salió bien.
y después queda como una anécdota positiva, pero al leerlo y al hacer tu síntesis vos decir, realmente entonces el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos salvó. Bueno, la Biblia es así. Lo que encontramos aquí es una experiencia que el pueblo fue viviendo. Y dentro de esa vida del pueblo ahora se encuentra y dice, aquí estamos nosotros. El Señor siempre estuvo con nosotros. Entonces pongan, al hablar de la experiencia, porque aquí encontramos la experiencia del hombre con respecto a Dios, número 1, pongan, número 2, pongan, número 3 y pongan número 4. 4 elementos que ahora les voy a decir y que tenemos que entenderlo muy bien para conocer lo que es la Biblia, lo que es este libro que nosotros tenemos aquí y que utilizamos como nuestra hoja de ruta, utilizamos como el libro que guía nuestros pasos, o como dice la misma palabra de Dios, ¿verdad?, que lo utilizamos como lámpara para nuestros pies, para nuestro camino. Bueno, todas estas expresiones son muy importantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos elementos, miren, el primero, desde la experiencia del hombre, nuestra experiencia, pero leído desde Dios, nosotros nos damos cuenta que aquí encontramos narraciones, anoten esto porque esto es importante que sepamos, narraciones que hablan de quién, narraciones sobre Dios. Todo lo que nosotros encontramos en nuestra Biblia son narraciones que hace el hombre, que hace el escritor, que hace una comunidad. Nosotros lo hacemos, esta narración lo ponemos por escrito, o lo pusieron por escrito se dice agiógrafos, es decir, los que escribieron la Biblia, lo pusieron por escrito, pero como son narraciones, alguien lo tuvo que haber escrito. Y siempre que se referían a una experiencia, siempre es la experiencia que vivió el pueblo o la nación o esa persona, ese enfermo. Es una experiencia que vivió, que te habla y que mira desde Dios. Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, Señor, estoy enfermo. Todo lo que ustedes quieran. Y entonces ponen por escrito. Entonces, número 1, narraciones que te hablan sobre Dios o se miran desde Dios. Justamente porque estas narraciones nosotros las miramos desde Dios, viene el segundo punto. Yo siempre comparo como los vehículos, los coches. Nuestros vehículos, ¿cuántas ruedas tienen? 4, aquí están las 4 ruedas. Si una de estas ruedas no funciona, ¿qué pasa con tu vehículo? ¿Funciona o no funciona? No te puede ir a ningún lado. Se te agujereó la rueda, tenés que mandar arreglar o lo que sea. Los 4 tienen que funcionar para que vos entiendas lo que es la Biblia entonces. El primero, que vas a encontrar narraciones, todas estas narraciones te hablan sobre la experiencia del hombre, pero mirado desde Dios. Segundo, por esta razón, porque todas estas narraciones se miran desde Dios, es un libro que nosotros le decimos, segunda ruedita, es un libro sagrado, es un libro sagrado. ¿Qué es lo que le da la sacralidad? ¿Por qué es un libro sagrado? No sé, si yo tengo aquí un cuaderno o un libro que escribió, no sé, fulano de tal, yo no es que después agarro y, por ejemplo, nosotros decimos palabra de Dios y le damos un beso a la palabra de Dios, a la Biblia, o juramos por la Biblia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, por otro libro, otras obras,
El Quijote de la Mancha, o no sé, un poema de Becker, o lo que sea, otros libros que existen. No es que nosotros después agarramos y le damos un besito o lo que sea en el sentido sagrado. ¿Qué quiere decir entonces esto de que este libro que tenemos en nuestra mano es un libro sagrado, sagrado? Justamente la sacralidad le viene porque son narraciones que te hablan de quién, te hablan de la experiencia de Dios. Son mis experiencias, pero que yo lo miro desde Dios y entiendo lo que me sucedió, entiendo como algo demasiado sagrado. La vez pasada estuve comentando con un señor que se iba, justamente iba hacia Concepción con su vehículo, un vehículo grande, fuerte, lindo, etcétera, y se iba por ese camino que se abrió recién, era de Tacuatí, que va y sale allá en Orqueta, y a toda velocidad se iba, rapidísimo, ¿verdad? Y entonces, en una de esas curvas, que es como una curva de 90 grados, él no sabía porque se estaba faltando recién cuando eso, ¿verdad? Y no estaba todavía en el buen camino, bien hecho, todavía no estaba bien marcado ni nada. Y pensó que la ruta seguía, y terminó, había sido. O sea, la ruta se iba hacia aquí, él se fue derecho. ¿Dónde se encuentra? Igual que yo también. ¿Entiendes? Pero tuvo suerte, ¿por qué? Y porque se cayó de la ruta, que era bastante alta, así, más o menos ponerle que tenga, no sé si me dijo 8 o 9 metros, o sea, que habían levantado y vuela ahí con su vehículo, y además a una velocidad muy fuerte. Y cae allá, pero tiene suerte, ¿por qué? Porque cae en un campo abierto. Y había, en ese campo había maizal, maíz. Y bueno, el maíz ustedes saben que no es, imagínate si estaban los árboles de Ibiraró, o si estaban los árboles, no sé, de cedro, o no sé, otros árboles enormes. ¿Qué le iba a pasar? Destrozado, ¿verdad? Bueno, entonces, él mira esa misma experiencia y dice, pero esto es un milagro de Dios, todo lo que me pudo haber pasado. Pero ahora cuando uno lee esa experiencia, es una experiencia muy profunda nuestra. Yo viví eso. Y ahora entiendo que la acción de Dios se realiza en mi vida. Y todo lo que estoy narrando, todo lo que estoy contando desde Dios, entonces, es un elemento sagrado. Es un elemento profundo. O sea que todo lo que nosotros escuchamos de narración de un pueblo, de uno que estuvo enfermo, de uno que está clamando por su hija que está enferma, de uno que se encuentra, dice, leproso y está clamando y pide, ¿verdad?, al Señor que lo cure. Señor, si tú quieres puedes curarme, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas cosas maravillosas dentro de la Biblia, de la palabra de Dios. Y desde ahí podemos entender que todos estos elementos están apuntando al elemento sagrado de la vida, lo más profundo, lo más sensible de nuestra propia existencia. Bueno, segundo elemento, segunda ruedita. Pero no basta simplemente con decir, sí, la Biblia es un libro sagrado, la Biblia, todo hablamos de sacralidad. Ahora tenemos que ir a otro elemento. Todo lo que es sagrado, así como cualquier otro, si yo escribo un poema, etcétera, si yo estoy narrando un partido de fútbol, ustedes tienen aquí su selección de Colonia Anaí, ¿hay o no hay? Jugadores, ¿no? ¿No tienen todavía? Bueno, tienen que formar ya. Yo voy a ser el primer jugador aquí. Bueno, entonces, pero ustedes escuchan partido de fútbol también, Suelen escuchar los varones de antes que mucho más todavía. Ese, por ejemplo, cuando vos escuchás por la radio o ves por la televisión, cuando alguien te está narrando, te está contando lo que sucede en la cancha, tiene un lenguaje propio. Entonces la palabra es, la tercera es el lenguaje. Lenguaje. Mucha atención aquí. Y esto es esencial que nosotros sepamos, porque si no, después también nosotros entendemos cualquier cosa de la Biblia. Si es que uno no entiende cuál es el lenguaje de la Biblia.
Hay que entender bien el lenguaje de la Biblia. Les voy a hacer un ejemplo. Ustedes los argentinos les gusta, campeón mundial, ¿verdad? ¿Cuántos años que está en Paraguay? Ah, ya hace unos cuantos añitos, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, cuando se narra algo, un partido de fútbol, ustedes saben cuál es la tonada, ¿verdad?, que se le da a una narración de un partido de fútbol. Pero ahora escuchen, yo voy a utilizar ese lenguaje que siempre es muy común escuchar en las radios, sobre todo escuchar en la radio, pero le voy a aplicar al aspecto sagrado. A ver qué ustedes me dicen. Se va el obispo con el báculo y él tiene allí la mitra y vienen los monaguillos y los monaguillos que le pasan el turífero y el turífero yace con el incienso y ahora viene y sube al altar y le va a pasar el vino y la copa y ahora la comunión. Amén. ¿Qué les pareció? Partido de fútbol, ¿sí o no? La tonada, la forma, así más o menos transmite, ¿verdad? Yo no soy un buen, ¿cómo se dice?, periodista, relator de partido, pero más o menos la tonada sabemos que es así que ellos transmiten, ¿verdad? Y que vos utilizás ese lenguaje para una cuestión sagrada, por ejemplo. No cae. No hay, decimos nosotros, ¿verdad? No, nada a ver, exactamente. No tiene nada que ver. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos porque para cada situación, para cada cosa que nosotros estamos narrando, porque estamos hablando de las narraciones, cada cosa que estamos narrando, tiene un lenguaje propio. Tiene un lenguaje propio. Si nosotros no utilizamos o no ponemos en práctica el lenguaje propio que debe utilizar la Biblia, entonces nosotros no vamos a entender verdaderamente el contenido de lo que la Biblia te quiere transmitir. Atención, yo le dije hace rato, miren que este tercer elemento, esta tercera ruedita, es esencial y fundamental. Las 4 rueditas son esenciales y fundamentales, ¿verdad? Pero este tercero es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque este suele ser el problema que existe en nuestras interpretaciones bíblicas. Hay mucha gente que quiere estudiar la Biblia, y muy lindo, y hay que aplaudir, qué bien que quiere estudiar la Biblia. Pero al no entender, porque nunca estudió profundamente, y se vuelve loco como si fuese, no sé, el maestro de última palabra, etcétera, etcétera, entonces utiliza o piensa que todo lo que encuentra aquí, por ejemplo, piensa que es un lenguaje histórico. Todo lo que está aquí sucedió así como está, así mismo. O tiene que suceder así mismo como está aquí, ¿entienden? Y entonces después se va y le desespera a todo el mundo, ¿entienden? Porque comienza a decir cualquier cosa, porque leyó en la Biblia. Y va a aparecer, dice, va a aparecer en el cielo y el caballo, y ahí va a venir el jinete. Y entonces se pone a mirar al cielo. ¡Ay, ya viene! ¡Ay, ya viene la! Así está. Y toda la gente se asustan todos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no entendió el lenguaje. Leyó como si fuese una cosa histórica, que tiene que suceder así como está escrito aquí, ¿entienden? Mucha atención con esto, mucha atención con la cuestión del lenguaje, porque si no, ahí nosotros, primero, no entendemos lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. Primero, no va a entender lo que quiere decirnos el autor sagrado. Y segundo, después, al querer tomar como algo puramente histórico, viene una confusión y entonces comienza a buscar en cada cosa y le hace tener miedo a todo el mundo. ¿Por qué? Y porque le hace creer, no, eso ya va a suceder aquí ya. Y así está, ¿entienden?
¿Cuántas veces hemos escuchado, no sé si ustedes escucharon, pero en todas partes del mundo, incluso grupos que se reunían, ¿verdad?, a leer la Biblia, a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que ellos entendían, y después decían, según la Biblia, según nuestros cálculos, según nuestra interpretación, el fin del mundo va a ser el 28 de noviembre del 2025. Ahora vamos, dale. 28 de noviembre 2025, 28 de noviembre. Todo aquí nosotros interpretamos. ¡Ay! Ya sabe para la gente. ¿Por qué? Y porque agarró algo ahí y leyó y no sé, interpretó y dijo. Por un lenguaje que absolutamente no tiene nada que ver. Quiso decir otra cosa o quiere decir otra cosa. O te presenta un mensaje totalmente diferente. Pero como no estamos preparados, como no sabemos, se nos pinchó la rueda, la tercera ruedita de lo que significa el lenguaje. La Biblia, queridos hermanos, está lleno de lenguajes, muchos lenguajes, muchas formas de hablarnos. También tiene el aspecto histórico pleno, no hay ningún problema. Hay también elementos que sucedieron así tal cual como nosotros leemos. Pero recordemos que cuando estamos hablando del lenguaje, aquí sobre todo se habla en esta tarde, ¿verdad? Nosotros tenemos muy poco tiempo, ¿verdad?, para desarrollar todo lo que significa y desglosar todo. Pero en fin, por lo menos vamos a lo básico y lo esencial. Pero lo que son las narraciones, se dice así, ¿verdad? Las narraciones dentro de un lenguaje que nos tiene que hacer entender todo lo que es el género literario, así se llama. Esto pueden poner entre paréntesis si ustedes quieren y pongan género literario. ¿A qué se refiere el género literario? El género literario quiere decir que en la Biblia vamos a encontrar un lenguaje mitológico. Vamos a encontrar un género literario del cuento. Hay cuentos en la Biblia, hay cuentos, hay muchos cuentos. Vas a encontrar en la Biblia novelas. El libro de Ruth es una hermosa novela dentro del género literario. Novela. Ustedes ven aquí novelas do Brasil, na televisão, no tem as novelas, así todos se me ponen y me dicen que no. No, nadie ve novela aquí. Ustedes son demasiado guapas. Ustedes están muy ocupados. Mira qué lindo, che. Las novelas es no verlas. No verlas. Bueno, me gustó eso. Bueno, pero por ejemplo uno mira una novela. Ahora, esa novela que vos estás viendo ahí, eso es así tal cual como vos ves esa novela. Es así es, esa es la vida. No, son novelas, ¿entienden? Ahora, nosotros ciertamente, y hay todas las clases de novelas, o sea, ese es el género que se utiliza, pero para transmitir algo. Algo te está queriendo transmitir. La Biblia, entonces, ciertamente, que al ser, decíamos, narraciones que te hablan de Dios, de la experiencia del hombre con respecto a Dios, y por eso lo consideramos un libro sagrado, entonces nosotros sabemos que aquí existe un lenguaje, y este lenguaje, a eso le llamamos géneros literarios, y hay muchos géneros literarios. Están, por ejemplo, los proverbios. Hay luego un libro que se llama Proverbios, que para nosotros sería como el ñengá, ¿verdad? O sea, son frases que te dicen la verdad en dos frasecitas. Te dicen una verdad. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Qué es lo que quiere el hombre? Bueno, todo esto es con respecto al lenguaje. Vamos a pasar al cuarto elemento, la cuarta ruedita. Ya tenemos las narraciones que nos hablan sobre Dios. Por eso, estas narraciones son consideradas, las que encontramos en la Biblia, consideradas sagradas, narraciones sagradas. De aquí viene que el lenguaje que se utiliza allí
necesita entenderse dentro de lo que se llama el género literario. Y por último, hacia donde tenemos que apuntar verdaderamente, queridos amigos, es a lo que nosotros le llamamos, y es lo esencial para nosotros, es el mensaje. Atención, bien grande luego pongo eso. Mensaje. Cuando vos estás leyendo un pasaje de la Biblia, ¿qué es lo que verdaderamente tenés que buscar y tenés que comprender? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? Díganme. No se me queden dormidos, fuerza. ¿Para qué leen la Biblia? ¿Para qué venimos a la misa y te leen la Biblia? Sí, usted, señora, quiere decir algo. Para conocerle a Dios. ¿Y cómo le vas a conocer a Dios a través de la Biblia? Oyendo su palabra, lo que está escrito ahí. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes encuentran ahí, en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra una historia o esos géneros literarios, ¿verdad?, que dijimos recién. Eso es lo que encontramos y sobre eso es lo que reflexionamos, ¿verdad? Pero el mensaje, atención, que está muy bien. Nosotros decimos que si es una historia nuestra del hombre que vivió y lo está leyendo desde Dios, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos comunicar a alguien. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen hijos o no? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, ¿y ustedes alguna vez le pasaron algún mensaje a su hijo? Todo el tiempo. Esa es la respuesta que quería escuchar. Todo el tiempo nosotros pasamos un mensaje a alguien. ¿Entendiste? Vos a tu hijo le dices, mi hijo, ese ya es un mensaje. ¿Verdad? A usted, su mamá, mi hija, portate bien. ¿Le dijo? O si no, a usted, su mamá o su papá alguna vez le hizo, mi hijo, ¿le hizo o no le hizo? Sí, a vos antes, ¿cuántas veces te dijo tu mamá así, verdad? Bueno, y así, cualquier cosa. O si yo te digo así, a vos te digo así. ¿Qué entendiste? ¿Viste? Todos son mensajes, todo el tiempo estamos transmitiendo un mensaje. Por eso les digo, y puse en grande y en mayúscula, porque lo que la Biblia te está transmitiendo es un verdadero mensaje. Su objetivo es transmitirte un mensaje. Vos tenés que entender, tenés que abrir los ojos, tenés que saber que leyendo, está muy bien, ustedes dijeron ahí, venimos para escuchar la palabra de Dios, todo lo que vos quieras, pero con eso me estás espiritualizando mucho todavía, porque sí, está muy bien, es Dios el que te habla, o sea, Dios el que te transmite, ¿qué cosa? Te transmite un mensaje, pero ese mensaje es para algo. Por algo yo te estoy transmitiendo un mensaje. Si yo me voy en el hospital y voy a entrar en el hospital y hay un feroz cartel que te dice ¡silencio! ¿Ese qué es? Eso que está escrito ahí. ¡Silencio! Dice, ¿qué es? Es un mensaje. ¿Qué quiere decir? Que tenés que estar en silencio. O sea, no tenés que hablar porque hay enfermo, porque esto, que aquello. Diga lo que usted quiera. Los mensajes, como le estaba diciendo, todo es mensaje. Y a través de signos concretos que nosotros vamos transmitiendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta introducción a la Biblia, lo que queremos hacer es entender qué es lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué es este libro que está aquí en nuestras manos? Es un libro donde vamos a encontrar muchísimas narraciones. Todas estas narraciones que se escribieron aquí son experiencias de un pueblo, de una nación, de unas personas que vivieron esa experiencia y lo leyeron ¿desde dónde? Desde Dios. Lo leyeron para su vida. Y por lo tanto, si lo leyeron desde su vida,
ellos ahora lo ponen por escrito. Pero así como yo les pregunté a ellos, ¿ustedes le pasaban algún mensaje a su hijo, etcétera? Bueno, todo el tiempo. Bueno, Dios todo el tiempo nos pasa mensajes. ¿Y mensajes para qué dijimos? Al comienzo dijimos en nuestra definición, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia, decíamos, que era, ¿qué cosa? Esa experiencia, ¿verdad? Del hombre sobre Dios, pero sobre todo que tiene como un único contenido. ¿Cuál es el único contenido de la Biblia? La historia de la salvación. Anoten eso, porque si alguien les dice, alguna vez les pregunta, ¿de qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que tiene la Biblia? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Entonces ustedes tienen que saber. La Biblia tiene principalmente como contenido y como único contenido de la Biblia, los 73 libros que tenemos aquí en la Biblia, te hablan de la historia de la salvación. Y al hablar de la historia de la salvación, te está hablando entonces de qué cosa. Te está hablando, decíamos, porque salvación quería decir realización, plenificación. Quiere decir que vos te realizás como persona. Eso que Dios quiere de vos. Entonces vos llegás, lográs, lo conseguís, porque es, gracias, porque es el objetivo de Dios, ¿entienden? Él te está pasando un mensaje, el Señor te está hablando, pero ¿cómo te va a hablar? Y te va a hablar a través de estas narraciones, con un lenguaje propio, te va a dar un lenguaje propio, y sobre todo con un mensaje también propio. ¿Qué es lo que quiso decir allí? Bueno, vamos a hacer ahora un poco de práctica. Abraham, su Biblia. Vamos a mirar un poco la Biblia ahora. Vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a mirar un poco. ¿Encontraron? Génesis capítulo 2, versículo 7. Léeme un poco. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento de vida. Bueno, fíjense lo que dice ahí el capítulo 2. Vamos a hacer una práctica. A ver, quiero que ustedes miren un poco. A ver. Esa es una narración, eso es lo que está escrito. Esa es la narración que encontramos. Léeme otra vez, Juan. Decía entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego dice que sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre entonces tuvo aliento de vida. Bueno, ahora quiero que piensen un poco. Narración. Lo que está escrito ahí es algo entonces muy sagrado. ¿De qué te está hablando aquí? Te está hablando nada más y nada menos que de la creación del hombre. A que vea.
la vida del hombre, nuestra vida. ¿Cómo surge nuestra vida? Te está diciendo. Lo más sagrado es la vida del hombre. Bueno, pero utiliza un lenguaje. Miren, ¿cuál es el lenguaje? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Cómo Dios le crea al hombre? ¿Qué es lo que tomó? Dice, ¿qué tomó? ¿Qué tomó en sus manos? Polvo, dice. Tomó polvo y agarró la tierra, el polvo, el humus. ¿Y después? ¿Y qué pasó? Y después sopló, dice, ¿viste? Sopló, Dios sopló. ¿Dónde? En la nariz. Sopló en la nariz del hombre. Y resultó el hombre, ¿qué cosa? Claro, resultó el hombre ser un ser viviente, ¿verdad? Tuvo el hombre aliento y vida. Bueno, piensen un poco ahora. ¿Cuál será el mensaje? Ese es el lenguaje que ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? Que Dios, dice, agarró el polvo, hizo, solamente que mezcló con un poco de agua, hizo un muñequito de barro. Una vez que estaba ya ahí, más o menos un muñequito de barro, agarró, dice, y sopló en su nariz de ese muñequito. Dice, sopló aliento de vida, dice, ¿verdad? Y el hombre resultó un ser viviente, ¿verdad? O sea, con aliento de vida. ¿Cuál es el mensaje? Porque yo le dije que lo que tenemos que subrayar aquí es, después de haber leído, sabemos que es una narración, sabemos que es un elemento sagrado lo que te quiere transmitir, porque aquí te está queriendo transmitir sobre la vida del hombre, cómo el hombre es creado, cómo nosotros venimos al mundo. Ahora díganme, Dios, ¿cómo te creó a vos? Así te creó a vos. Vos fuiste creada, te agarró ahí, dio un poco de polvo y sopló en tu nariz y comenzaste a vivir. ¿Vos? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo? ¿Vos te vas contra la Biblia? ¡Contra la Biblia! ¿Vos qué decís? Es así mismo. Dice que Dios agarró el polvo. Vos era polvo. Estaba allá, ya estaba, en el campo. Se fue Dios, agarró el polvo, hizo un muñequito de vos, así como vos sos ahí, con tu figura. Mirá qué figura te hizo, qué molde te hizo. Y después sopló ahí en tu nariz. Y vos comenzaste a vivir. Así fue la creación, vos así naciste. Mirá que si te escucha tu mamá, ¿qué va a decir, Gina? Ah, bueno, por eso, vamos por parte. Quiere decir que ese es un lenguaje. Lo que estamos leyendo, no sé si me están entendiendo, es un lenguaje para explicarte lo esencial y lo fundamental. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Que Dios nos creó, muy bien, puede ser uno, muy bien, que Dios nos creó. ¿Cuál puede ser otro mensaje? ¿Cómo? Que Dios es el que nos da la vida, porque es Dios el que sopla en nuestra nariz y comenzamos a vivir. Muy bien, puede ser un segundo mensaje. ¿Otro? Quiere decir que así comenzó la humanidad. O sea, el primer hombre, así mismo Dios lo creó. De esa manera, el primer hombre. Y el segundo ya no. Solo el primero. Solo el primero fue creado. Dios se fue, agarró tierra allá y le creó al primero así. De esa manera. La segunda manera ya cambió su fórmula. Ya no quería más crear a cada ser humano de la misma manera. ¿Qué opinan ustedes? Todos se quedan así callados. Pensando. Muy bien, me gusta que pensemos. Bueno, en realidad, ni la primera manera, ni la segunda, ni la tercera, ni la última. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un lenguaje. Ah, lenguaje. Padre, pero entonces, explíqueme cómo es la cuestión. ¿Entienden? Primero, luego les voy a decir, aquí nosotros tenemos la traducción en castellano, ¿verdad?
Está en castellano. ¿La Biblia de ustedes en qué está? ¿O en portugués? ¿O en castellano? Bueno. Pero nosotros no entramos todavía en esos detalles, ¿verdad? Porque la Biblia para estudiar es un mundo, ¿verdad? También tenemos que entender y saber, ¿verdad?, que la Biblia, ¿en qué idioma se escribe? ¿En qué idioma? En hebreo y en arameo. ¿Está? Y después se hace la traducción al griego también. Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento tenemos el griego. Entonces, tenemos hebreo. Hebreo. Hay que ver. Así que tenemos que saber un poco de hebreo para poder interpretar bien, porque todo lenguaje también se tiene que interpretar. Tenés que saber qué palabra utilizó, qué quiere decir esa palabra. Entonces, según lo que acabamos de leer, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios un día miró así la tierra y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Agarró ahí un puchito de arena, hizo un muñequito, y sopló ahí. Y ese muñequito comenzó a vivir. Y entonces nos quedamos ahí. No hay que quedarse con eso. Porque justamente ese es simplemente un lenguaje. Pero para llegar, vamos entonces al mensaje. Yo hace rato le dije que la Biblia se escribe en hebreo. Y entonces, disculpen, voy a borrar esto. Y aquí vamos a ir poniendo un poco, vamos a ir profundizando esta cuestión del mensaje. Miren que aquí estamos tomando un solo versículo todavía de la Biblia. Un solo versículo estamos aquí hablando. Y miren todo lo que significa. Vamos a utilizar y vamos a subrayar dos palabras principalmente. ¿Qué es entonces lo que Dios agarró en sus manos? ¿Qué es? Polvo, muy bien. En hebreo, en la Biblia, aparece esa palabra. En realidad es tierra, humus, pero eso viene del latín, humus, ¿entienden? Y en hebreo, tierra, polvo, el humus, eso que encontramos ahí, eso en hebreo se dice Adama. Aquí dice Adama, está en hebreo, se lee así. Por eso que ustedes no entendieron porque querían leer así, ¿verdad? Bueno, se lee así. Ahora ya entendieron, ¿verdad? Adama. Bueno, vamos a poner entonces Adama. ¿Está? Adama, así se lee. Esto está en hebreo, en la Biblia. Adama. ¿Qué quiere decir Adama en hebreo? Quiere decir suelo, tierra, polvo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Dios agarra el Adama. Dios agarra la tierra, el polvo. Sáquenle un poco la última A. La última A. ¿Y cómo se queda? ¿Cómo se llama el primer hombre? Adán. Mira, qué coincidencia. Qué coincidencia. Adama. Adama es en hebreo. Y quiere decir suelo. Vamos a poner aquí. Suelo, tierra, suelo, tierra. Eso quiere decir Adama. Pero yo ya les hice ir un poquitito más adelante para que vayamos entendiendo. Porque todo lenguaje y toda explicación siempre te va a llevar a un significado profundo para que vos entiendas qué cosa. El mensaje. El mensaje. No se me queden con el lenguaje. Ese suele ser el problema, sobre todo con las sectas y con los protestantes. Que ellos se quedan así tal cual. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Porque está escrito, porque está... Tranquilo, está bien que esté escrito. Pero si vos me vas a interpretar así como está, mucha atención. Porque quiere decir que no estamos llegando a lo esencial y lo fundamental. Que sí que no estamos entendiendo que ese es un lenguaje para llegar verdaderamente al mensaje. Entonces, si vos sacás eso, tenés el nombre de quién? Del primer
hombre. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Adán. Bueno, entonces esto quiere decir que hay algo que el Señor nos quiere enseñar. A través de una palabrita que estamos utilizando. Por eso le estaba diciendo, mira que estamos comenzando con una palabrita. Este es un ejemplo que estamos haciendo. Y si comenzamos a leer capítulo por capítulo, versículo por versículo, imagínense la cantidad que vamos a encontrar de estos signos, como dijimos hace rato. Nosotros, con respecto a los signos y con respecto al lenguaje, tenemos millones. Yo cuando estoy hablando, estoy haciendo miles de lenguaje, ¿verdad? De repente, hago así. Todo eso son lenguajes. Grito, ese es un lenguaje, ¿entiendes? Me pongo triste, ese es un lenguaje, todo es lenguaje. Bueno, la Biblia sí utiliza miles de lenguajes para que vos entiendas el contenido. Si yo me voy, grito. ¿Por qué estoy gritando? Porque quiero transmitir un lenguaje. Quiero hacer comprender algo que me pasa o algo que yo estoy viviendo. Si vos alguien se va en tu casa y entra y le descubrí ahí al ladrón, ¿qué vas a decir? ¡Ah, ladrón! Es un lenguaje para que todo el mundo escuche y salga y te ayude. O cualquier cosa. Ustedes piensen y digan lo que quieran de acuerdo al lenguaje que ustedes viven o que nosotros podemos hacer. Todo. Entonces, este es un pequeño lenguaje. Adamá quiere decir suelo. De ahí viene el nombre del primer hombre, que se llama Adán. Suelo, quiere decir que el hombre se llama suelo. Ubu, tierra, humus. Y eso ya te tiene que comenzar a hacer pensar. Porque si vos te llamás tierra, suelo, humus, ¿qué te va a hacer pensar eso? ¿Quién sos vos entonces? La tierra. Muy bien. Abran rápidamente Génesis capítulo 3 versículo 19. Génesis capítulo 3 versículo 19. ¿Qué encontraste, Juan, en tu capítulo 3, versículo 19? Leo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Eso solemos utilizar ¿cuándo? Los miércoles de ceniza, ¿verdad? Recuérdate, después ¿cómo sigue? Que eres polvo y al polvo has de volver. Ahí utiliza la misma palabra. Recuérdate que eres Adán. Recuérdate que eres Adamá. Recuérdate que eres Adamá. Polvo, tierra, humus. Recuérdate que eres polvo. Y al polvo has de volver. Entonces, queridos, si vamos entrando y vamos entendiendo lo que es el lenguaje de la Biblia, con todos los signos que se van utilizando, vamos descubriendo poco a poco y vamos entendiendo que había sido a través de este lenguaje Dios nos quiere transmitir un mensaje. Y ahora ya entendiste mejor, Juan. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está queriendo decir? Si te dice, Juan, recuérdate que eres polvo y que al polvo vas a volver. ¿Qué te está diciendo? Que uno es parte de la tierra. De la tierra, o sea que nosotros venimos ¿de dónde? ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde vamos a terminar? En el cementerio, ¿entienden? Recuérdate. Y viste, esta es, vuelvo a los primeros números, esta es la experiencia de ¿quién? Del hombre, nosotros. ¿Cómo reflexionan ellos y comienzan a escribir? ¿Y por qué el autor sagrado dice y escribe ahí, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver? Porque el hombre en su experiencia
se me murió mi abuelita, se me murió mi mamá, se me murió no sé quién, y así va. Y después de un cierto tiempo se va, mira ahí donde le enterró, ¿y qué pasó? ¿Se volvió qué cosa? Se volvió ceniza, ¿entienden? ¿Viste? Entonces, es la observación, es la experiencia. Por eso yo les digo, esto no es que se escribió que cayó del cielo. No, esto nosotros nos dimos cuenta, es decir, el hombre en su reflexión se da cuenta y dice, ah, mira un poco, nuestra vida, comenzamos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, llegamos a una cierta edad, envejecemos, nos morimos, nos entierran por un cierto tiempo, está todavía tu cuerpito así, pero después de un cierto tiempo ya se vuelve todo polvo, 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 no se queda nada. Entonces nosotros descubrimos, miramos y decimos, ah, había sido que nosotros venimos del polvo y al polvo hemos de volver. Viste que son experiencias que vive el hombre. Y eso en todo, ¿eh? Esto es un ejemplo, esto es un caramelito que nosotros estamos haciendo para que podamos entender, saber lo que significa verdaderamente entonces el lenguaje que utiliza la Biblia, pero después hay un mensaje que está por detrás que nos quiere transmitir. Pero después continúa. Abran de nuevo ese capítulo 2, versículo 7. No terminó ahí. Porque en el fondo, te está diciendo, la pregunta es, exactamente, ¿quién soy yo? Muy bien. Y anoten esto y anoten bien grande. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué esta pregunta tenemos que anotar? Y anoten así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿O quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿O quién es el hombre? Es la única pregunta que responde la Biblia. Vamos a tener 73 libros escritos, 73 libros escritos, para explicarnos y para decirnos quién soy yo o quién es el hombre. Mucha atención, lo que le estoy diciendo. Todo lo que se explica entonces en la Biblia es justamente para explicarte y para decirte quién es el hombre, quién soy yo, más base, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que quiero. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a mi propia reflexión, de acuerdo a la reflexión de esa comunidad, de acuerdo a la reflexión que nosotros hacemos y estamos mirando desde dónde, estamos mirando desde Dios. Hago paréntesis y les digo una cosa, pero no pensemos que la Biblia sea el único libro que piensa o quiere responder a esta pregunta. También están los que entraron simplemente con la razón. Para ellos ese libro no es un libro sagrado, ese es un libro filosófico. Es un libro que piensa desde la razón. Muchísimos filósofos siempre se preguntaron, ¿quién es el hombre? ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Hacia dónde va el destino del hombre? ¿Entienden? Estas son preguntas que se llaman preguntas existenciales. Preguntas con un lenguaje un poquitito más difícil, vamos a decir, ontológicas. Ontos quiere decir la esencia del hombre. ¿Cuál es mi esencia? Bueno, hay muchas respuestas también de filósofos y filosofías. Nosotros estamos teniendo una respuesta desde lo sagrado, desde Dios. Y Dios nos dice, ¿sabe qué? Vos sos humus. De ahí viene la palabra humanidad. De ahí viene la palabra hombre. Viene de humus, tierra, suelo. Humus, viene humanidad. Hombre, nosotros somos hombres, decimos. Bueno, la palabra hombre viene de humus.
recuérdate que eres humus. La palabra humus es en latín. La palabra Adamá es en hebreo. Por eso nomás esa diferencia, ¿verdad? Pero en realidad es el mismo contenido, la misma definición. Y ahora entonces vamos a mirar algo más, porque dijimos que Dios tomó, ¿qué cosa? Tomó el Adamá, tomó la tierra, el suelo, hizo un muñequito de barro. ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo? Sopló en sus narices. Y ahí la Biblia en hebreo, porque la Biblia se escribe en hebreo, miren bien, otra palabra, utiliza la palabra nefesh. Nefesh. ¿Qué significa, queridos amigos, la palabra nefesh? Nefesh. Ahí ustedes ya tienen, ¿verdad? La traducción. ¿Qué es lo que traduce tu Biblia? ¿Cómo dice? ¿Sopló qué cosa? Aliento de vida. Bueno, en la Biblia de ustedes ahí traduce como aliento de vida. Dios sopló en las narices y metió a través de ese muñequito en sus narices el aliento de vida dentro de ese muñequito. Y ese muñequito, ¿qué pasó con ese muñequito? ¡Oh! Comenzó a, eléctrico, comenzó a funcionar, comenzó a tener también vida, resultó un ser viviente. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras claves, queridos amigos, que aquí la palabra de Dios nos está queriendo mostrar y nos está queriendo enseñar? Son dos. Primero, ya dijimos, Adamá, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Es decir, aquí te está definiendo quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. La respuesta cuando te dice Adamá, te está diciendo que vos sos un ser limitado. La tierra, eres un ser limitado. Hoy nacés, hoy viví, hoy te movés, chuchuchu, bailá, hacés lo que querés, comés, totón, tututum. Pero después, mi hijo querido, hasta cierta edad te vas a poder mover. Aunque ya no hay calambre pata más. Aunque ya tú ya no hay más. Después ya no hay caso. Después ya te van a llevar ahí en un cajoncito, te llevan y te van a enterrar. Entonces quiere decir que nosotros somos limitados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Se dan cuenta? Que no me voy a quedar en el lenguaje. No me voy a quedar en el lenguaje. Porque, lo que vos me dijiste hace rato, tal vez el primero. La preocupación del biblista, la preocupación aquí del que está escribiendo, no es tanto una cuestión científica, que habíamos dicho que era un libro religioso. Y al ser un libro religioso, está buscando lo esencial y lo fundamental de quién es el hombre, de dónde viene el hombre, de dónde proviene y hacia dónde va. Y entonces aparece esta segunda palabra que se dice en hebreo, se dice nefesh, nefesh. Voy a escribir aquí, nefesh, nefesh, nefesh. La palabra nefesh significa aliento de Dios, espíritu de Dios. Ñande yara pretú, como decimos nosotros. Es decir, ahora yo quiero saber si llegamos nosotros a distinguir y a entender. A ver un poco, si llegamos a distinguir y a entender cuál es el mensaje, porque tenemos que llegar al mensaje. El lenguaje es que Dios sopló en sus narices. Ese es el lenguaje, ese es el lenguaje. Esa es la forma como te está diciendo. Entonces, no es para que vos digas, el Señor aquí agarró ese muñequito y sopló en su nariz. Ese es un lenguaje, esa es una forma de decir. Pero para llegar al mensaje, ¿qué es lo que metió Dios por su nariz?
dentro de ese ser limitado, dentro de ese hombre, dentro de ese humus, dentro de ese Adán. ¿Qué es lo que metió? Metió el nefesh, metió el nefesh. Y es el aliento de vida. Bueno, pero ¿cómo nosotros lo vamos a entender? A ver si alguien de ustedes levante la mano o levante el dedito o lo que sea, o el pulgar, lo que quieran, lenguaje. A ver, ¿qué es entonces lo que Dios, cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Muy bien, un fuerte aplauso para esta señora. Ustedes no escucharon, pero le voy a volver a repetir. Porque exacto me dijo, ¿qué es lo que tiene? La esencia de Dios. Ahí está. Miren, esto es demasiado importante. Quiere decir que nosotros no somos también simplemente limitados. ¿Entienden? No somos simplemente Adán. No somos solamente humus y tierra. Que vos te vas y te morís y te convertiste en ceniza o lo que sea. No es solamente eso, sino que hay algo más. ¿Qué es lo que descubrimos? Que había sido nosotros tenemos, ¿qué cosa? La esencia de Dios. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Búsquenme un poco en San Lucas, abran un poco y a ver si pueden aplicar a esta realidad el Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar sobre justamente esta parábola. Búsquenme por favor. Sí, el capítulo 10, versículo 25. Hasta el 37. 25 al 37. Allá está. Bueno, vamos a leer todo esto y para no desmayarnos, como un buen samaritano, vamos a merendar. Pero esperen nomás todavía un ratito. Quédense con las ganas. Bueno, vamos a leer por lo menos todo esto. A ver, Juan, vos que sos nuestro lector oficial, ¿qué dice? Capítulo 10 de San Lucas, desde el 25 al 37. El buen samaritano, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en mano de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Te alabamos, Señor. Bueno, voy a terminar simplemente con esto, porque esto es demasiado importante. Nosotros acabamos de hablar del nefesh. No nos podemos quedar. Quiere decir que el hombre, porque ese es nuestro mensaje. Nosotros tenemos que llegar al mensaje.
No nos vamos a quedar simplemente con lo que está escrito, sino que vamos a procurar interpretar verdaderamente qué es lo que Dios te está queriendo decir. Primero te quiere hablar y te quiere decir que vos sos humus, que vos sos tierra. Acordate que sos polvo y que al polvo vas a volver. Primera cosa, vos ahora podés ser y podés y te olvidás de Dios. No quieres saber nada de Dios, bla, 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 bla. Pero te hace recordar, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. ¿Y desde dónde entonces? ¿Por qué yo tengo que respetar o tengo que amar a esa otra persona? ¿Por qué yo digo que vos sos mi hermana y te tengo que respetar? No te tengo que tratar mal. ¿Por qué tengo que ser amable contigo? ¿Por qué? ¿Quién es ese? Ahí hace la pregunta. ¿Quién es mi próximo? Mi próximo, mi prójimo. ¿Entienden? De ahí viene la palabra prójimo. Tú eres mi prójimo, tú eres mi próximo. ¿Por qué te tengo que respetar? Porque en tu esencia vos tenés, ¿a quién dijiste vos? ¿A quién le tenemos? La esencia de Dios. Ahí está. Que Dios haya soplado es como que Dios haya entrado dentro de este ser limitado, de este Adán, de este humus. O sea, el hombre no es simplemente un ser limitado, no es simplemente barro que fue hecho por Dios, sino que el hombre tiene dentro de sí nada más y nada menos que ¿a quién? A Dios mismo. La esencia de Dios. Y por eso les hice leer eso, porque aquí viene un doctor, dice, viene un doctor y le hace una pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer, dice, para heredar la vida eterna? Y ahí Jesús comienza a explicarle el hecho de amar a Dios sobre todas las cosas, dice, pero sobre todo de amar ¿a quién? A tu hermano como a ti mismo. ¿Y por qué yo le tengo que amar a mi hermano? ¿Por qué le tengo que amar? Porque dentro de vos está nada más y nada menos ¿quién? La esencia de Dios. Y eso quiere decir el nefesh. Entonces, cuando Dios le crea al hombre, nos crea a cada uno de nosotros, así como somos con nuestras limitaciones, pero con nuestras cualidades y riquezas, que es justamente nada más y nada menos que su propia esencia en nuestra vida. ¿Entendieron? Eso es lo que después, en la filosofía, etcétera, etcétera, Platón, por ejemplo, va a decir cuerpo y alma, ¿entienden? Y así otras filosofías que utilizan otros lenguajes, pero para decir que el hombre no es simplemente tierra, no es simplemente no es simplemente alguien que va a terminar con la muerte, sino que el hombre tiene algo mucho más grande todavía, que es la misma esencia de Dios en su vida. Bueno, entonces simplemente como un modelo, ¿verdad? Para que podamos ir aplicando. Pero esto tenemos que ir aplicando en cada pasaje que vamos leyendo. Y se van a dar cuenta que lo esencial y lo fundamental es siempre ir hasta el mensaje. Muy bien, por ahora colorín colorado, vamos a cerrar aquí este momento. Nos invita, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir todito a merendar algo, ¿verdad? Y después volvemos para la segunda partecita. Que Dios le bendiga. Vamos a merendar entonces. Ahí al costado, dice, hacia afuera vamos a ir. Entonces, ahí tienen preparado.